Bien, entonces vamos a continuar. Ahora vamos con fuerzas. Recordemos que estamos en estática y entonces la fuerza total va a ser cero. Los objetos los vamos a tratar como partículas, es decir, van a ser puntos. Y como un punto ni siquiera lo alcanzaríamos a ver, no tiene sentido hablar de rotaciones en este momento. Entonces nos vamos a quitar esa parte por el momento y vamos a trabajar solamente un poquito de estática de partículas. Entonces supongan que el objeto es una partícula y que sobre ese objeto actúan de alguna manera los objetos que a su vez le rodean. Entonces puede haber una fuerza, por ejemplo, de origen gravitatorio. Puede haber, por ejemplo, una superficie en contacto. Es una fuerza F2. Puede haber una fuerza de origen eléctrico, si ustedes quieren. Es F3. Y así. Diferentes objetos, resortes, etc., van a estar actuando con nuestra partícula. Y cada una de esas interacciones se traduce en lo que son las fuerzas. Ahora nosotros vamos a suponer que una vez que identificamos todos los objetos del medio que actúan con él, que tenemos las fuerzas, al menos representadas, vamos a poner un sistema de referencia, el que nos convenga por cuestiones de simetría, por cuestiones de sencillez, como ustedes quieran pensarlo ahorita. Un sistema de ejes cartesianos, por el momento vamos a estar trabajando en cartesianos. Y que entonces en este sistema nosotros vamos a hacer lo siguiente. Fuerza total, que es la suma vectorial de todas estas, suma de las fuerzas donde iba desde 1 hasta n, va a ser igual a la masa de la partícula, m es la masa de la partícula, por la aceleración que va a tener la partícula. Pero en particular, como vamos a estar en estática, entonces la aceleración va a ser el vector 0. Y entonces de lo que se va a tratar esto, va a ser muy sencillo, es que la fuerza total, que es la suma de todos estos, es igual al vector 0. A esto que está aquí es a lo que se le conoce como diagrama de cuerpo libre. El DCL consta de la partícula mostrando las posiblemente fuerzas que les llamamos en general cargas y las reacciones de soportes, y la suma de todo esto igual a 0. Entonces, en un problema de estos, en donde solamente tenemos fuerzas, en 3 dimensiones vamos a tener una componente en X, fuerza total en X igual a 0, fuerza total en Y igual a 0, y fuerza total en Z igual a 0. Entonces, en principio, tenemos 3 ecuaciones independientes, y si son igual a 0 es porque estamos en estática, y a lo mejor en algunas situaciones tenemos información adicional. Por ejemplo, si tenemos superficies en contacto, podríamos tener fricción, pero la fricción se relaciona con la fuerza normal de una manera empírica. Diríamos que la fuerza de fricción es proporcional a la fuerza normal y la constante de proporcionalidad es el coeficiente de fricción. Entonces, en ciertas circunstancias podríamos obtener información adicional, pero al menos de entrada, para problemas tridimensionales tenemos 3 ecuaciones, y para problemas bidimensionales en un plano tenemos 2. ¿De acuerdo? Entonces, lo que pienso hacer es ir poniendo situaciones que ejemplifiquen y que, por ejemplo, en una tratemos con cómo se maneja una polea ideal, cómo se maneja un resorte ideal, cómo se maneja cuando hay superficies en contacto, y cómo vamos a tratar cables o cadenas ideales, lo tienen más, etc. Entonces la idea es ir poniendo situaciones que nos vayan haciendo reflexionar. Pero esencialmente el marco teórico es este. Nuestro caballo de batalla va a ser la segunda ley de Newton, aunque en ocasiones también se usa la tercera.
a una acción corresponde una reacción de igual magnitud de sentido contrario. Nada más acuérdense que la acción y la reacción actúan en objetos diferentes. Por ejemplo, si yo me recargo en la pared y hago una fuerza normal, la pared hace una fuerza sobre mí también normal, igual y opuesta. ¿Sí? Entonces recuerden eso. Y la primera ley es la ley de la inercia. En ausencia de fuerzas o interacciones, la partícula en este caso tendería a moverse en línea recta a velocidad constante. Entonces vamos con algunos ejemplos. Déjenme poner esto y ahorita empezamos. Entonces vamos a empezar con el problema que tenemos aquí. Dice que se tienen dos resortes y son idénticos, con longitudes sin estirar de 250 milímetros y constante de fuerza de 1200 newtons por metro en cada uno de los resortes. Entonces dice, dibuja un diagrama de cuerpo libre, dibuja el diagrama de cuerpo libre también del otro bloque, cuáles son las masas de los dos bloques. Bueno, ahí está la información. Entonces lo primero que tenemos que recordar es ¿qué es un resorte ideal? Entonces voy a empezar con eso acá. Y ahorita regresamos otra vez a la imagen que está ahí en el pizarrón, digo en el proyector. Entonces, un resorte ideal. El esquemita o la figurita que nos dice un resorte, yo la hago de esta manera. Supongan que esto es lo que mide el resorte sin estirar ni comprimir. Ya eso le llamamos L0. Esto es lo que se llama longitud natural. Bueno, les escribo aquí también, ¿no? Vamos a suponer que se cumple la ley de Hooke. Entonces nada más es un brevísimo repaso de la ley de Hooke para empezar a trabajar ese problema. Si un resorte cumple la ley de Hooke, se dice que es un resorte ideal. Entonces, ¿qué caracteriza al resorte? Su longitud natural, que es lo que mide sin estirar ni comprimir. Y una constante K, que se llama constante de fuerza del resorte. Y que nos dice en pocas palabras, si yo le aplico una fuerza 1, ¿cuánto se estira? Ojo, ¿cuánto se estira? Esta X1 no es L0, ni es lo que mide después de que le aplico la fuerza. Es cuánto netamente esté estirado. Imagínense que yo lo estiro hasta acá. Lo que netamente esté estirado es lo que mide ahorita menos L0. ¿Sí? Netamente estirado o netamente comprimido. No le pongan un signo menos. Esto es con, digamos, valor absoluto. Si lo comprimí 1 centímetro, aquí va 1 centímetro. Si lo estiré 1 centímetro, aquí va 1 centímetro. Si le aplico una fuerza F2, mido cuánto se estira o se comprime. Si le aplico una fuerza y así sucesivamente. Entonces, si yo hago una gráfica de magnitud de fuerza aplicada contra deformación, entonces lo que me voy a encontrar es que esto es una línea recta que pasa por el origen. Es decir, esto es igual. Y viene siendo la pendiente de esta recta. Esto es K. Noten una cosa. Si yo le aplico una fuerza F para estirarlo, o le aplico la misma magnitud de fuerza para comprimirlo, en principio lo que se va a deformar es lo mismo. ¿Sí? Hay que tener cuidado. Ahora, esto está incompleto. Esto nada más es la fuerza que yo le estoy aplicando y la deformación que estoy logrando. La fuerza que estoy aplicando en tamaño y la deformación que estoy obteniendo. La línea va a ser una recta. ¿Cómo actúa el resorte? La fuerza del resorte, suponiendo que todo se da en una línea recta, va a ser igual a K por deformación, pero con un menos. ¿Qué quiere decir ahora sí? Déjenme ser cuidadoso. Voy a borrar esto y voy a hacer un esquemita horizontal. Bueno, la constante de fuerza del resorte lo que mide es, si yo le aplico una fuerza, ¿cuánto se deforma? Por ejemplo, numéricamente, un resorte que tiene una constante de 5 newtons por centímetro, quiere decir que cuando ustedes le aplican una fuerza de 5 newtons,
lo van a deformar 1 centímetro. Ya sea que lo estén comprimiendo o que lo estén estirando. Si ustedes tienen un resorte de constante 50 kilonewtons por metro, quiere decir que si yo le aplico una fuerza hacia abajo, estoy deteniéndolo por arriba, le aplico una fuerza hacia abajo de 50 kilonewtons, el resorte se va a estirar 1 metro. Si le aplico una fuerza hacia arriba, en principio yo lo voy a comprimir 1 metro si le aplico esa fuerza de 50 kilonewtons. Eso es lo que significa la constante K. Ahora sí, déjenme ser cuidadoso con eso de los signos. Supongan que aquí tengo el eje X y que esto es como una pared. Es una pared. ¿De acuerdo? Y que aquí hay una guía que no muestro por sencillez en el diagrama. Y es un resorte de constante K, entonces el resortillo está por ahí metido. Y aquí está sin estirar ni comprimir. A este punto le voy a llamar origen. Esta nada más es una pared. Si yo llego, ahora sí, cuidado con los signos, y le aplico una fuerza para allá, F, entonces yo lo que voy a notar es que el resorte aquí está el origen, ¿eh? Entonces de este lado son X positivas y de este lado son X negativas. Entonces se estiró hasta acá, X. Pero ahora lo que me voy a preguntar, ¿y el resorte qué fuerza hace? Ah, bueno, el resorte hace una fuerza a lo largo de X, FR. Y va a ir como menos K por X. ¿Por qué? Porque esta es la fuerza que yo le tengo que aplicar para deformarlo eso, pero el resorte hace una fuerza al contrario. Yo lo estoy estirando, ¿hacia dónde jala el resorte? Para acá. Esta es la fuerza que el resorte hace. Ahora supongan que en vez de estirarlo, lo comprimí hasta acá. Entonces yo le tengo que aplicar esta fuerza. Esta fuerza. Ahora X estaría acá. Pero la X es negativa. Entonces la fuerza que el resorte hace sería K por X, que es negativo, pero con este menos me estaría diciendo que el resorte empuja para la derecha. Es decir, este signo lo que me está diciendo es que el resorte hace una fuerza restitutiva. Si yo lo estiro, quiere regresar hacia su longitud normal. Si yo lo comprimo, quiere decir que el resorte quiere regresar hacia su longitud normal. Entonces la fuerza del resorte es una fuerza restitutiva y a esto se le conoce como ley de Hooke. Esta es la fuerza que el resorte hace. Ojo, yo para estirarlo tengo que jalar hacia allá. El resorte hace lo opuesto. Yo para comprimirlo tengo que empujar para acá. El resorte hace lo opuesto. Entonces a esto es a lo que se le conoce como ley de Hooke. ¿Cómo conviene a veces trabajar los problemas? Con la magnitud. Esto de aquí es, si este lo pienso como vector, entonces lo que estoy tomando es el tamaño. Se van a confundir con esto. Entonces, esto es incluyendo la dirección. El tamaño va a ser igual a K por el valor absoluto de esto. Si de entrada estaba estirado, esto es mayor que 0. Si de entrada estaba comprimido, esto es menor que 0. Por eso mejor le pongo valor absoluto. ¿De acuerdo? Pues eso es la ley de Hooke. Y vamos a aplicarlo ahí. Pues apliquemos la ley de Hooke. Ah, por cierto, lo que está deformado es lo que mide finalmente menos lo que mide al principio. Evidentemente, cuando lo estiro, la longitud final es mayor que la inicial. La L0, perdón. Cuando lo comprimo, la longitud final es menor que la L0. O sea, no hay pierde. Entonces vamos a leer acá, por favor. Entonces se tienen dos resortes idénticos con longitudes sin estirar de 250 milímetros. Eso quiere decir que la L0 de los resortes es de 250. Ah, otra cosa importante. Los resortes ideales no tienen masa. Despreciamos la masa de los resortes.
Y las constantes de fuerza de los dos es de 1200 newtons por metro. Entonces yo tengo que aplicar 1200 newtons de fuerza para estirarlos 1 metro. Dibuja el diagrama de cuerpo libre del bloque A, dibuja el diagrama de cuerpo libre del bloque B. ¿Cuáles son las masas de los bloques? Ok. Entonces vamos a empezar con con el B. Y vamos hacia arriba, hacia el A. Pues noten ustedes, 250, 280. Eso quiere decir que el resorte está estirado. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre este bloque, el B? Su peso, hacia abajo, y la fuerza del resorte, hacia arriba. Y la resultante de esas dos fuerzas es igual a 0. ¿Por qué? Está en equilibrio. Ya terminamos con el bloque B. Ahora vamos con el bloque A. ¿Qué fuerzas actúan sobre el bloque A? Bueno, este resorte está estirado. Entonces en este punto, el resorte va a hacer una fuerza hacia abajo. El peso va a actuar hacia abajo. Y la fuerza de este resorte va a actuar hacia arriba. Ojo, este bloque no va a estar actuando sobre este. La interacción se da a través de lo que hace el resorte. ¿Sí? Entonces eso es importante. Y nos preguntan por las masas de los bloquecitos. Ok, entonces como dije, vamos a empezar por con los números. Vamos para acá. Entonces voy a poner bloque B. Entonces el bloque B es un punto. Ya les dije, ¿no? Vamos a estar manejando esto como particulita. Su peso. ¿Cuál es su peso? Pues la masa de B que no conozco por G. Ojo, esta G es positiva. Y en el sistema de unidades que tenemos es 9.80 o 9.81, como lo quieran ustedes tomar ahí. Y hacia arriba va a estar actuando la fuerza del resorte. Este de aquí no conozco la masa, pero a este de acá conozco todo. Vamos a trabajar con el tamaño. Si se acuerdan de los datos, aquí va la constante. Está estirado. Longitud final menos longitud natural del resorte. Esto de aquí ya es el tamaño de la fuerza. Porque esto es positivo y esto también es positivo. Por ahí nos decían el valor. Este de aquí vale 1200 newton metro y este, con los datos del problema podemos sacarlo. Dice que lo que mide al final son 280 milímetros. Ojo, esto está en metros. Entonces pongamos 280 milímetros en metros. Menos lo que mide naturalmente, que según el problema son 250 milímetros. Pongámoslo en metros. No cabe bien ahí, pero ya ni modo. Entonces esto de aquí va a ser igual a 1200 newtons sobre metro por 0.280 menos 0.25, esto es 0.03 metros. Está estirado 3 centímetros, ¿no? Porque naturalmente mide 25 centímetros. Y finalmente, cuando le pongo la masa ahí, colgando, se estira 3 centímetros. Entonces, si hacemos la multiplicación, 2 ceros, 36 newtons. Entonces, este de aquí está haciendo sí o sí una fuerza de 36 newtons. Fíjense, todo el problema se da en esta dirección. Si ustedes quieren, le pueden bautizar a eso como una Y. Y entonces lo que sucede con este es que la fuerza que va hacia arriba, que es la del resorte, menos el peso del bloque que está ahí colgando, tiene que ser igual a 0 porque no está acelerada. Por lo tanto, la masa del bloque B va a ser 36 entre G, pero G vale, estos son newtons, 9.8, estos son newtons, metros sobre segundos al cuadrado. Entonces la masa va a estar en kilos.
No sé cuánto vale, pero esto ya es un número. Entonces la masa de B ya es conocida. ¿De acuerdo? Ya terminamos con este objeto. Ahora recuerden, el resortito que está aquí hace una fuerza de 36 newtons. Entonces en este punto, imagínense que ponen su mano. Si este está haciendo una fuerza de 36 newtons, hace una fuerza de 36 newtons, pero no hacia arriba en este punto, sino hacia abajo. Es como si ahora borrara este y colgara directamente el bloque B. Pero conceptualmente me conviene más trabajarlo de esta manera, ¿no? Como que la interacción de este con este se da a través del resorte. Entonces vámonos con el bloque A. Bloque A. Entonces voy a borrar. Entonces ahí está la masa del bloque B. El bloque A va a ser un punto. Este es A. ¿Quién actúa sobre el bloque A? Su peso, MAG. El resorte, voy a poner de este color, 36 newtons. Y el resorte que está arriba, fuerza del resorte de arriba. Espero que no se van a confundir. Esto ya es para la parte de arriba. Si quieren le cuelgo un sub índice que es superior. Fuerza del resorte del de arriba, el superior. Vamos al esquema, nada más. Y noten lo siguiente. Este de aquí está estirado nada más 3 centímetros. Este de acá está estirado más, está estirado 5 centímetros. Y es normal, ¿no? Porque este tiene que soportar todo el sistema que está aquí abajo. Y este de aquí nada más tiene que soportar lo que está aquí abajo. Entonces por eso está más estirado el de arriba. Entonces la fuerza del resorte de arriba, ahora vamos acá al pizarrón, va a ser igual en tamaño. 1200 newtons por metro, que va a multiplicar a lo que esté netamente deformado. En este caso, para que me dé positivo todo, va a ser 300 milímetros, o sea, 0.3 metros, menos 0.25 metros. Entonces la resta de esto y la multiplicación me queda, aquí me queda un 0.05. Que al multiplicar, recorro y multiplico por 5, y esto es 60 newtons. Cualquier error numérico ustedes me lo hacen ahí notar. Entonces esta flechita son 60 newtons. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a poner un sistema de referencia. Este viene siendo ya nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿no? Para el bloque A. Que este sea otra vez el eje Y por costumbre. Y entonces lo que vamos a tener es, por aquí, la masa del otro. La suma de las fuerzas, todo va a estar en el eje Y, entonces vamos a tener fuerza del resorte superior menos la fuerza del resorte de abajo menos el peso, ¿vale? 0 porque está en equilibrio. Entonces la masa de A va a ser igual a 24, esto está en newtons, entre la aceleración de la gravedad. Entonces en el otro lo usamos como 9.8, ¿no? Y esto ya va a estar en kilogramos. Entonces, bueno, todo está entremezclado, ¿no? Los diagramas, la obtención de las masas, etc. Entonces esta es la masa de A, la masa de B era 36 entre 9.8. Entonces ese es un primer ejemplo que usa los resortitos ideales. Les digo, eso ustedes ya lo han manejado antes. Ahora vamos a ver una combinación. Voy a moverle. Bueno, permítanme primero, si de una vez. Sí, de una vez. Entonces, como tarea, ustedes hagan este, es muy parecido. Entonces
Entonces esto cuelga de los resortes. Les dan el dato de las constantes. La constante de A y la de B y la de C, A y C, son iguales. La de B es diferente. Entonces, ¿cuáles son las tensiones en los resortes? Nada más una nota. 200 libras es fuerza. No hay que hacer esto. Multiplicar por G. Ya es directo. Entonces, ese les queda a ustedes de trabajo. Ahora vamos con el 13. Lo que pretende es ejemplificar qué es lo que pasa cuando tenemos, sí, ya un resorte ideal, pero aparte una superficie en contacto con un objeto. Entonces recordemos que van a aparecer dos fuerzas. Una que es normal a la superficie punto de contacto y otra que es fricción tangente a la superficie en el punto de contacto. Entonces lo que pretende es recordar un poco ese tipo de situación. Pues una superficie en contacto con un objeto. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues lo primero es, la masa de la caja es de 40 kilos, la superficie inclinada es rugosa, la longitud del resorte es 180 milímetros. Su longitud sin estirar es de 200 milímetros y su constante de fuerza es 2500 newtons por metro. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza de fricción ejercida sobre la caja por la superficie rugosa? Entonces, en este caso, noten ustedes que este resorte está comprimido. Comparen. Está comprimido. ¿Qué quiere decir entonces? Que si yo me imagino que mis manos son las que lo están comprimiendo, este resorte actúa sobre este punto, hacia abajo y a lo largo del plano. Estamos suponiendo que va a lo largo del plano. Si supusieran que la fuerza va así, por alguna razón de aquí del contacto, no podríamos resolver el problema. Nos haría falta información. Entonces, por esa razón hay que suponer que es paralela al plano inclinado. ¿De acuerdo? Entonces, el objeto que vamos a estudiar es la caja. Actúa el resorte hacia abajo. Como esta es una superficie en contacto con un objeto, va a haber una componente perpendicular que se acostumbra a llamar normal. Y en este caso la superficie es rugosa. Entonces debe de haber una fuerza de fricción. No nos dan el coeficiente de fricción. Lo que nos piden es cuánto vale la fuerza. Pero recuerden que si yo tengo un objeto en contacto con una superficie, entonces generalmente aparece lo que se llama una fuerza normal y una fuerza tangente a la que le llamamos fricción. Si hay movimiento relativo entre el objeto y la superficie le llamamos fricción cinética, y si no lo hay, entonces le llamamos fricción estática. Y la relación empírica que era conocida desde tiempos de Da Vinci, no, de Renacimiento, de Leonardo, la fuerza normal y la fuerza de fricción son proporcionales. Este simbolito como pescado alfa se lee proporcional. La fuerza de fricción es proporcional a la fuerza normal. En el caso de la fuerza de fricción estática, es decir, cuando hay movimiento relativo, deslizamiento, el coeficiente se llama μk. Una μ es una m con una pata larga. Subíndice k por el inglés de cinético, por Fn. Y cuando no hay movimiento relativo, actúa la fricción estática. Es cuando esto se maximiza. Es μs por Fn. Los coeficientes se llaman coeficientes de fricción y son números puros, porque esto es fuerza y esto es fuerza adimensional. Esto es fuerza y esto es fuerza adimensional. Y generalmente, de hecho siempre, ¿no?, se cumple esta relación. El coeficiente de fricción estático es mayor que el coeficiente de fricción cinético.
No por mucho, puede ser un punto 3 y un punto 35. Depende de los tipos de superficie que tengamos. ¿De acuerdo? Espero que tengan claro que esta se opone al movimiento. Si el objeto, por ejemplo, se está resbalando para allá, la cinética va al revés. Pero esta no necesariamente. Por ejemplo, si yo tengo una rueda en contacto aquí con el camino, entonces para que el auto, por ejemplo, avance hacia allá, la fricción estática actúa hacia allá. Porque el punto de contacto instantáneamente está en reposo con relación al piso. Luego vemos algo de esto. Ok, entonces lo que vamos a ilustrar ahora es esto, combinado con el resorte ideal. Algo que espero que también tengan claro es que la fuerza normal no necesariamente es igual al peso. El plano inclinado es un ejemplo, ¿no? Vean acá, por favor. La fuerza normal va así y el peso va hacia abajo. La fuerza normal no es igual al peso. Ok, entonces vamos a pintar nuestro diagrama de cuerpo libre. Primero, ahí está el plano inclinado. Supongan con un poco de imaginación que esta es la caja. ¿Cuáles son los objetos del medio que actúan sobre la caja? La superficie, ¿ok? Actúa con una fuerza normal perpendicular al camino. Y además, en este caso, como es rugosa, va a haber fricción. El resorte, como está comprimido, quiere decir que está empujando a la caja hacia abajo. Entonces la fuerza de fricción que va a actuar es la estática y actúa así. Si actuara al revés, le ayudaría al resorte y entonces a fuerza se baja. Entonces la fuerza de fricción va así, tangente al punto de contacto con la superficie. Tangente a donde hace contacto. Y la fuerza del resorte, como está comprimido, entonces el resortito lo que va a hacer es esto. Entonces esta es la fuerza que hace el resorte. Lo vamos a suponer ideal. ¿Qué otra cosa actúa? El peso de la caja. Entonces el peso de la caja, que es igual a mg, porque las unidades de la masa están en kilogramos. Entonces esa sí es masa. Si fueran libras, iría directo. Y por cierto, este ángulo es de 20 grados. Entonces eso es todo lo que tenemos en este caso. Por lo que está aquí, de los datos, la fuerza del resorte va a ser su constante de fuerza, que decía que era 2500 newtons sobre metro. Y lo que está estirado, bueno, pues el problema decía que la longitud del resorte es 200 milímetros y que ahorita mide 180, entonces está comprimido y netamente en valor absoluto, eso sería, porque este es tamaño, 200 milímetros, que es 0.2 metros, menos 0.18 metros. Entonces eso nos va a permitir obtener la fuerza que el resorte hace. Entonces estos son 2500 por 0.02 y el resultado va a estar en newtons. Entonces recorro 2 y multiplico por 2, 50 newtons es la fuerza que el resorte hace. Y ahí tenemos. Si estuviéramos en presencial, les preguntaría cómo quieren orientar su sistema de ejes. Y casi siempre contestan lo ortodoxo, ¿no? Sería colocar el eje Y, el perpendicular es el eje X. Generalmente ponemos el X positivo hacia abajo. Ahora, geometría. Este ángulo de aquí es 20 grados. Si no se entiende por qué, nada más hago una figura adicional. Esta línea es el plano. Esta línea es vertical y es el peso. Y esta línea es horizontal. Si se fijan, se forma un triángulo rectángulo. Entonces, si este ángulo es 20, este ángulo de aquí es 70, porque es lo que le falta para formar un 90 grados, que con este se hace 180, triángulo. Si en este punto trazo por construcción una perpendicular, al plano tengo esto. Entonces, si este es perpendicular por construcción, ¿cuánto me falta aquí? 20 grados para completar 90. Entonces, por eso es de 20.
Si eso quedó claro, voy a borrar la figurita de aquí. Y entonces, esto generalmente... por cierto, también este ya es un dato, ¿no? Porque la caja es de 40 kilos. Vamos a anotarlo de una vez antes de hacer la rotación. Entonces este es 40 por 9.8 y esto nos va a dar en newtons. Entonces es 98 por 4, 36, 39. ¿Qué estoy haciendo? 32, 39. ¿De acuerdo? Entonces 392 newtons es este. Y 50 es este. Y el ángulo aquí es de 20. Entonces voy a borrar. Mejor no borro. Y hago un esfuerzo de espacio. Entonces este es el eje X. Este es el eje Y. Entonces aquí va la normal. Aquí va la fuerza del resorte, que vale 50 newtons. Aquí va la fuerza de fricción, que no conozco. Es estática. Y aquí sesgado va el peso, que vale 3.92, a un ángulo de 20 grados con respecto a esta línea. Entonces 3.92 newtons. Voy a borrar ahora sí. Espero que se alcance a ver. Entonces 50 newtons, fuerza de fricción, el peso 392 Fn. Esto no es vertical, esto va vertical pero al plano. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? ¿Cuál es la magnitud de la fuerza de fricción ejercida por la superficie? Entonces, este problema lo podemos ya reducir a qué pasa en X. Entonces, lo que pasa en X es que la fuerza R más 392 por el seno de 20, noten que estamos usando el seno porque es este cateto, la componente X, menos la fuerza S, que es la estática, es igual a 0. Si queremos completarlo, tendríamos entonces la fuerza normal en la vertical Y, en esta, en Y, nada más voy a decir mejor en Y, menos esta componente del peso, 392 por el coseno de 20 va a ser igual a 0. La que nos interesa es esta, para contestar. Entonces la fuerza F, la fuerza S, va a ser igual a la fuerza del resorte, que vale 50, más 392 seno de 20, y esto está en newtons. Listo, ¿no? Es lo que nos están pidiendo. Entonces ahí está en el pizarrón el desarrollo. Este es nuestro segundo ejemplito. Uno de tarea para ustedes. Hagan esto. El 317. Entonces los dos resortes tienen la misma longitud natural. No hay fricción. Demuestra que las magnitudes de las fuerzas de los resortitos son tanto. W es el peso de la caja, ¿sí? Aquí hay un W. Y el ángulo aquí es alfa. Entonces lo único que les piden es cuánto vale la fuerza F1 y cuánto vale la fuerza F2. La escritura está un poco rara, pero es W seno de alfa entre esta cosa y W seno de alfa entre esta cosa. Entonces ese les queda a ustedes de práctica. También si hay alguna dificultad lo discutimos. Ahora vamos con este. A ver qué pasa. La finalidad de este problema es recordar cómo se trabajan las poleas ideales. ¿Qué es una polea ideal? No tiene fricción y no tiene masa. Si no tiene masa, no tiene inercia rotacional. De hecho, lo único que hace la polea ideal es cambiar la
orientación de las fuerzas. Entonces, por ejemplo, si aquí hay un peso y está en equilibrio, la tensión aquí va a ser igual al peso. Esa tensión simplemente cambió de orientación y aquí actúa hacia abajo. Esta tensión simplemente aquí la cambia de orientación y va a actuar hacia arriba, etc. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es? Bueno, ventaja hasta cierto punto. Ya el peso está dado ahí. Ya no hay que multiplicar por nada. Nada más que está en libras. Entonces lo que dice es, los pesos de los bloques son 200 libras. Y 50 libras. Ignorando la fricción. No hay fricción. O al menos nos dice que la ignoremos. Determina la fuerza que la persona debe ejercer para mantener los bloques en equilibrio. La fuerza que él hace es la fuerza que está aquí. Entonces a esta tensión la podemos llamar F del hombre, F subíndice H. F subíndice H. Aquí en este va a estar actuando el peso y la tensión. Eso nos permite determinar la tensión aquí. Esa tensión va a estar actuando acá y luego va a estar actuando el peso y la normal, no hay fricción. Y lo que andamos queriendo determinar. Entonces vamos a empezar así. Empezamos por acá. Determinamos esta. La usamos aquí. Peso, normal y fuerza del hombre. Y ya. Hacemos el análisis y determinamos FH. ¿De acuerdo? Ok, entonces vuelvo a repetir. Empezamos por acá, luego acá, terminamos. Nos vamos al pizarrón. Peso W2. Que en tamaño vale 50 libras. Entonces lo que vamos a tener es, ahí está la caja, W2, actúa su peso y actúa esta tensión. Muy fácil, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva? Me voy a apurar porque esto se está extendiendo. Entonces de aquí, si pongo esta dirección como Y positivo, este es el diagrama de cuerpo libre del W2. Aquí está el origen. Entonces tengo T menos W2 igual a masa de W2 por su aceleración. Está en equilibrio, por eso es 0. Entonces la tensión es igual a W2. Listo. Vamos al esquema. Entonces ya tenemos esta. La polea ideal solamente le cambia la orientación, va para abajo. Entonces voy a borrar. Y entonces lo que tengo es, aquí hago el esquema. Superficie inclinada, 30 grados. Aquí está la caja 1. Aquí actúa el hilo S de la derecha, que resultó ser igual a W2, que es 50. Es más, ya no le pongo T. Ya le pongo su valor numérico, 50 libras. ¿Qué otra fuerza actúa? El peso de W1. El peso de W1 son 200 libras. ¿Qué otra fuerza actúa? La fuerza normal, por construcción. Aquí hay un ángulo de 90 grados. Y esta es la fuerza normal que actúa sobre la caja que está en el plano inclinado. Y la fuerza del hombre va a estar actuando aquí. La polea ideal lo único que hizo fue cambiar la orientación. Ese es FH. Otra vez, supongo que vamos a hacer exactamente lo mismo que antes. Pongamos este eje como el eje Y. Pongamos este eje como el eje X. Y como este ángulo ahora no es de 20, sino de 30, aquí aparece 30 grados. Porque este vale lo que falta para 90, entonces este lo que falta 60 más 30 es 90, etc. Eso ya lo tenemos discutido. Entonces tenemos nuestro diagrama. Si lo pongo más cómodo, bueno, ya así como está. Entonces, vamos a escribir las ecuaciones. Entonces tenemos en X, la resultante de las fuerzas va a ser 0. Entonces tengo 50, va en X positivo. La componente X de esta fuerza es esta. Entonces va a ser 200 por es la opuesta,
seno de 30 menos FH igual a 0. ¿De acuerdo? Eso es en X. Y con eso sale lo que necesitamos. Si queremos otra vez ser completos porque es un problema académico, entonces en Y yo tendría Fn menos esta componente del peso, ahora es con coseno de 30, igual a 0. Entonces, insisto, con esta primera ecuación se pueden obtener resultados. Si la utilizamos, llegamos a que FH, el seno de 30 es un medio, 100 más 50, 150 libras. Entonces ahí está nuestro resultado. ¿Es lo único que preguntan? Sí. Entonces ahí está. Nada más vean el esquema otra vez acá, por favor. Esta es la fuerza que este hombre hace y la polea lo único que hace es cambiar la orientación. Entonces aparece aquí. Y esta polea lo único que hace es cambiar la orientación de esta fuerza y aparece aquí 50, 150, 200 y la fuerza normal la pueden sacar de aquí. Sería 100 por la raíz de 3 en libras. Sí. ¿De acuerdo? Ok. Entonces vamos a cortar esto aquí y luego continuamos.